Transexualidad entre el estigma y el acoso. Piensa en tu propia persona. ¿Qué es aquello que te hace ser tú? Ahora, imagínate que al mirarte al espejo, la imagen que ves no refleja quién eres, y aún más, la gente que te rodea insiste, llevando como consecuencias burlas y maltrato. Pero, ¿te has preguntado qué infinidad de conceptos abarca este tema? ¿En la antigüedad existió? Bueno, te contaré. La transexualidad es conocida desde la antigüedad, esto debido a que emperadores romanos como Nerón y Marco poseían características que actualmente los definirían como personas transexuales. Johannes Friedrich fue el primero en descubrir en la literatura médica este concepto, diciendo que la transexualidad era una situación de las personas que no se sentían identificadas con un género y un sexo, diferente al que biológicamente les correspondía desde el nacimiento, aunque con el paso del tiempo empezaron a surgir otras definiciones por otros autores. De ahí que surgieran términos como el transgénero y la transmasculinidad o transfeminidad. En el siglo XX, la medicina planteaba que la transexualidad era un trastorno endocrino y otras corrientes como la psicología y la psiquiatría proponían tratarla con terapias mentales. Incluso se llevaron a cabo tratamientos hormonales, feminizantes y masculinizantes, propuestos por Harry Benjamin, al ver que la terapia no era efectiva. Los avances y hallazgos en las ciencias de la salud fueron disipando estas ideas, completamente erróneas, y pasó a formar parte de una situación de vida. La sociedad ha tendido a categorizar y etiquetar a las personas en función de su sexo asignado al nacer, sin tener en cuenta su identidad de género real, provocando que enfrenten discriminación y rechazo ante diversos ámbitos de su vida, como lo son la discordancia entre su sexo biológico, genético y la identidad que desean asumir, incomprensión y rechazo de los padres, es decir, se sienten culpables por la situación que pasan sus hijos transexuales. Rechazo social, discriminación escolar o laboral, violencia física y psicológica. El hecho de que una persona trans se desenvuelva en un núcleo familiar donde prevalece la aceptación será un punto esencial. Este es el caso de Sandra Arcos Reyes, quien nos cuenta cómo por medio de un escrito en la habitación de su hija confirmó que se asumía como varón. La naturaleza y los expertos. Expertos de neurobiología, endocrinología, química, genética, psicología y antropología han utilizado modelos de animales para estudiar estas condiciones, en las cuales se han encontrado grandes diferencias. Por ejemplo, hay especies en las que las hembras cambian de sexo temporalmente y se comportan como machos, solo cuando el número de estos disminuye. Isabel Saro nos dice que no tiene nada que ver con las personas transexuales, ya que ellas tienen permanente discordancia sexogenérica. La importancia del respeto. Las neurociencias y la genética encontraron una respuesta biológica sobre el origen de la transexualidad, pero resultaría insuficiente puesto que cada persona se desarrolla en un contexto social distinto. Se toman como ejemplo a los muxes, habitantes de la región zapoteca del Istmo de Coatepec, los cuales nacieron varones pero se pueden vestir como mujeres, adaptar roles femeninos en distintos ámbitos. Avances legales y sociales. Actualmente, los padres pueden tramitar un cambio de identidad para sus hijos nacidos en la Ciudad de México. Tienen derecho a recibir un tratamiento de reasignación integral y terapias de sustitución hormonal. En 4 entidades del país se reconoce la identidad trans, como lo son Michoacán, Nayarit, Coahuila y Colima. En el 2015, el Congreso autorizó el cambio legal para obtener un acta de nacimiento actualizada, evitando líos de juicio. El acoso y las consecuencias. En el país se respetan muy poco los derechos de las personas trans, ya que este rechazo social persiste manifestándose mediante crímenes de odio transfóbico. Existen en la vida real un sinfín de casos, tales como el de Aika Sofía Moreno Contreras, quien fue víctima de agresión física que sufrió cuando un hombre irrumpió a la fuerza por su casa y lesionó a su mascota para después intentar matarla. Ella considera que es lamentable que estas situaciones se presenten dañando su integridad y la de mujeres heterosexuales. Asume Aika Sofía Moreno Contreras. Trato de vivir como siempre, pero ahora tengo miedo porque solo por ser trans creen que me hago la víctima. Espero que esto nunca les pase a sus hijas. Cifras de la coalición Trans Murder Monitoring reflejan parte de este panorama. Entre 2008 y 2017 se contabilizaron 2.606 asesinatos de este tipo en el mundo. 41 se registraron en Brasil, primer lugar en la lista, y 13% en nuestro país, el segundo lugar. Ejemplos de violencia física, verbal y psicológica. Las cadenas de violencia comienzan desde la infancia, cuando los familiares rechazan las manifestaciones de transexualidad y poco a poco influyen en su contexto social. Las empresas se niegan a darle trabajo a personas por usar maquillaje y ropa de mujer. Sufren de acoso sexual
en el transporte público, amenazas de muerte y no cuentan con un empleo remunerado, por lo tanto no pueden ejercer sus derechos civiles y políticos. Consecuencias en la salud emocional. Estas personas enfrentan problemas que van desde la angustia, la ansiedad y baja autoestima por las contradicciones que viven. Existen casos en que éstas intentan mutilarse los genitales o administrarse hormonas sin vigilancia médica, lo cual puede traer secuelas irreversibles, como son los trastornos hepáticos, renales y circulatorios. Las personas transgénero han de recorrer un largo camino para la aceptación. Solo necesitan de la fuerza y la confianza para estar seguros de quiénes son. Gracias por su atención, compañeros, y los invito a seguir reflexionando sobre nuestros prejuicios y a ser parte del cambio en la sociedad.